¿Qué tal? Para la sesión número 22 vamos a resolver algunos ejercicios, pero esta vez vamos a ser muy implícitos en la solución, ya que solo usaremos la estructura repetitiva repetir. Directamente nos vamos al ejercicio número 1. El ejercicio número 1 indica lo siguiente. Desarrolle un algoritmo que calcule el promedio de los primeros 10 números naturales. Usar repetir. Bueno, como pueden notar, en este caso nos piden la suma de números naturales, pero que inicien, ¿no? Porque dicen los primeros. Y si hablamos del conjunto de los números naturales, estaremos hablando de números que serían, por ejemplo, yo voy a considerar a partir del 0, pero podrían considerar desde el 1. Si consideran desde el 1, sería el 1, 2, 3, los que le siguen, pues, ¿no? Hasta llegar al 10. Si consideran desde el 0, sería desde ese valor hasta el número 9. Y lo que te pide es el promedio de todos esos valores. ¿Bien? Por tal motivo, nos vamos aquí al PCI y vamos a intentar desarrollar ese ejercicio. Bien, listo. Bueno, lo primero que tenemos que identificar es que no hay datos que ingrese el usuario, sino que la misma computadora se va a encargar de ello, sabiendo que esos datos son fijos, de 0 a 9, es lo que voy a considerar yo. Vamos a generar la estructura repetir para generar esos valores, porque recuerden que yo deseo generar los números de 0 hasta 9. Por tal motivo pongo repetir, creo un contador, digamos i, que empiece desde 0, ¿cierto? Quiero empezar desde el 0 y deseo que ese contador llegue a ser 9. Bien, entonces le voy a indicar aquí que el contador va a tener que ser incrementado de 1 en 1. Ahí está. Pero claro, antes de ser incrementado de 1 en 1, deseo acumularlo en una variable. ¿De acuerdo? Porque si no lo acumulo en una variable, después de que termine la cantidad de vueltas que tenga que hacer, esos valores que se iban generando en cada vuelta se van a perder. Así que voy a, como deseo el promedio de los números, entonces lo voy a acumular de esta manera. Voy a crear acumulador, ¿no? O simplemente voy a crear suma, que empieza como 0, y cuando ingresa lo va a ir agregando. Suma va a ser igual a lo que vale previamente más ese valor i. De esta manera sucede lo siguiente. Si en caso yo tengo que indicar hasta qué valor quiero que valga, quiero que genere esa sumatoria, y le voy a indicar que el valor sea hasta que la variable i sea mayor que 9. ¿Por qué razón? Yo no podría poner que el i se detenga cuando valga 9, pero acá sucede algo distinto. Miren, algo que va a generar una complicación en la solución. Lo que sucede es que cuando ingresa la variable i, aquí vale 0, cuando ingresa la variable suma, va a valer lo que vale suma, que es 0, más i, que ahora vale 0, por tanto suma va a valer 0. Y la variable i se incrementa en 1. 1. Después de ello, miren, lo importante aquí es que yo debo identificar que se haya sumado de 0 a 9. Es decir, que en la variable suma se le haya agregado el 0, se le haya agregado el 1, el 2 y se le haya agregado también el 9. Por tanto, aquí debería estar de 0 hasta 9. Esta línea que es i, esa no, porque recuerden que primero se suma. Bien, el incremento sucede después. En consecuencia, lo que vale luego la variable no se le suma en esa misma vuelta, sino en la siguiente. Veamos qué es lo que sucede. Bueno, entonces la variable i vale 1. Pregunto, ¿es igual a 9? No. Como no lo es, vuelve a repetir.
Aquí en esa línea, en la segunda vuelta, recién a la variable suma que vale 0, se le va a agregar el 1. Se le va a adicionar. Y luego la variable i va a incrementar en 2. ¿Y el 2 es igual a 9? No. Otra vez a la vuelta. Vuelve a repetir todo. Y ahora se le va a adicionar el número 2. Y se percatan ustedes, en una vuelta se adiciona el valor de i y luego en esa misma vuelta la variable i va incrementándose. Eso quiere decir que luego se le va a sumar más 3, se le va a sumar más 4, hasta, vamos a ver, cuando se le suma el 8, ojo, cuando se le suma más 8, la variable i vale 1 más, o sea 9, como pueden notar en esta secuencia. Entonces, en la vuelta donde se adiciona el 8, en la vuelta donde se le adiciona el número 8, la variable i vale 9. Y luego en esa vuelta se pregunta, al finalizar, ¿la variable i vale 9? ¿Es igual a 9? Sí. Entonces, ahí finaliza todo. Como sí corresponde a esa condición, se sale el bucle. Y si se percatan ustedes, solo se le ha adicionado o se le ha añadido la variable suma desde 0 hasta 8. No se le ha sumado 9. Por tal motivo y por esa razón es que en vez de agregarle o ponerle como condición para que finalice igual a 9, le voy a agregar y mayor que 9, o sea, cuando te pases. Si es así, entonces 9 no es mayor que 9, así que se generaría otra vuelta, donde recién como i vale 9, se le va a adicionar el 9. Y la variable i ahora va a valer 10. Pregunto, ¿10 es mayor que 9? ¿Cumple esta condición? Sí. Como sí cumple, ahora sí se detiene el bucle, pero logré mi objetivo. También se le va a sumar el 9. ¿Sí? Por esta razón, es que con la variable repetir tenemos que tener mucho cuidado. Y mayor que 9. Solo me quedaría que el promedio es, una vez que ya tengo la suma de todos los valores que están guardados en la variable suma, tengo que dividirle entre cuántos números he sumado, que son de 0 a 9, son 10 números. Así que indico que el promedio va a ser equivalente a la suma de todos los números que están en esa variable que para este caso se nombra como suma y dividirlo entre 10. Son 10 números que se han sumado, de 0 a 9. Y solo me quedaría escribir promedio. Listo, ya estaría la respuesta. Si ejecuto este algoritmo, tenemos lo siguiente. 4.5. Veamos, ¿será correcto o no será correcto? A ver, si yo sumo, si voy a calculadora, si sumo de 0 a 9, obtengo lo siguiente. 0 más 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9. Ahí está. De 0 a 9, ¿cuánto me da? 45. Ahora, ese 45 lo divido entre los 10 números que he añadido en esa sumatoria y me da 4.5. De esa manera, el resultado que hace un momento nos dio el algoritmo es correcto. Y ya tendríamos el resultado. Solo faltaría definir las variables. Definir i como entero. También la variable suma será un entero también. El promedio no, como se habrán dado cuenta, ¿no? Ya que tiene una división de por medio. Y las divisiones comúnmente generan valores propensos a real. Definir promedio. Y creo que sería todo como real. Creo que sería toda la solución. Ya está. Bueno, esa es la solución. Nos vamos ya al siguiente ejercicio.
Para el siguiente ejercicio tenemos el siguiente enunciado. Solicitar el promedio final de un estudiante y determinar si está aprobado o no, considerando que la nota mínima probatoria es 12. En caso se detecte un dato no válido, entonces volver a repetir esa calificación. Bueno, importante, ¿está aprobado o no? Es un dato importante. Otro dato importante sería, nota mínima 12. Eso va junto con si está aprobado o no. Van unidos o enlazados. Otro dato importante sería, en caso se detecte un dato no válido, entonces volver a pedir esa información. Dato no válido, volver a pedir. Le voy a poner como rojo. Ya está, listo. Lo más importante aquí es evaluar si está aprobado, para lo cual tenemos que la nota mínima es 12. Y si el dato no es válido, volver a pedir. Listo, solo vamos a pedir un dato. Pero este se tiene que evaluar si es correcto, si está dentro de lo permitido. Como hablamos de calificaciones, en Perú manejamos el intervalo de 0 a 20. Si alguien ingresa, por ejemplo, -5, 21, 24, es incorrecto. Por tanto, para esto, repetir. Porque repetir es ideal para cuando queremos validar datos, cuyo valor, si no cumple cierta condición, repetir te permite, como el nombre lo dice, repetir esa acción de pedir información. Y otros procesos también. Vamos a poner aquí dentro de repetir, ingrese, a ver qué estamos evaluando nosotros, promedio final, ingrese el promedio final, leer promedio final, ahí está, leer promedio final. Bueno, el promedio final yo necesito saber si está dentro de lo permitido, así que le voy a indicar, vas a seguir pidiendo esa información hasta que te ingrese un dato válido. Así que lo voy a poner como condición para que finalice esta estructura repetitiva, que el promedio, le voy a poner otro valor, le voy a poner simplemente nota. Esa calificación o nota tiene que ser mayor, igual que 0, y además esa nota tiene que ser menor, igual que 20. Es un intervalo, ¿no? Mayor igual que 0 y nota menor igual que 20. Ya les había indicado que de esta manera obtenemos un intervalo cerrado. Listo. Cuando detecte que la nota está entre 0 y 20, deja de pedirte la calificación. Mientras tu nota esté fuera de este intervalo, te va a tener que volver a pedir esa información. Vamos a ejecutarlo para ver qué es lo que sucede. Ingrese promedio final. Asumo que voy a sacar un 5. Finalizó. Salió del bucle. ¿Por qué salió del bucle? Porque mi nota ingresada está dentro de lo permitido, de 0 a 20. Pero vamos a reiniciar. A ver qué sucede si le agrego 25. Te pido otra vez, ¿se dan cuenta? 29, menos 1, 21. Datos que no forman parte de una nota válida, ¿no? Y como verán, te sigue pidiendo esa información. ¿Por qué? Porque la estructura repetitiva repetir lo que hace es eso, ¿no? Si no cumple cierta condición, ejecuta nuevamente lo que está en su interior. Y en su interior le hemos puesto la solicitud de la calificación, la cual se va a pedir de manera infinita hasta que tú agregues un dato válido. Bien, entonces, si la nota es correcta, ¿bien? Yo necesito determinar si está aprobado o no. Así que si yo salgo del bucle, recién voy a validar si nota es mayor o igual que 12, entonces estás aprobado, ¿cierto? Le ponemos escribir, estás aprobado. Si no, escribir, estás desaprobado. Recuerden que si sale el bucle, es decir, pasa de la línea 6, sale a la línea 7,
es porque salió el bucle. Y si sale el bucle quiere decir que se ha cumplido esta condición. En consecuencia tengo certeza de que está la nota entre 0 y 20. Y como tenemos certeza de ello, después podemos simplemente validar si es mayor o igual que 12 para determinar si está aprobado o caso contrario está desaprobado. Y eso sería todo. Veamos. Ejecutamos. Ingreso menos 1. Me pide otra vez. 50. Me pide otra vez. Y saco 15. Estás aprobado. Nuevamente. Si ingreso 12, aprobado. Si ingreso 11, estás desaprobado. Como pueden notar, ya se obtuvo el resultado, ¿no? Se generó la estructura para este algoritmo de tal manera que logre el resultado esperado, ¿no? No me pide nada más, creo que sería todo. Solo me quedaría definir las variables, ¿no? Definir nota. La nota puede ser real, ¿no? Como real. Pero como es promedio final, lo podemos considerar como entero, ¿no? Entonces lo vamos a dejar como entero. Aquí estoy haciendo, aquí sería nota entero. Listo, ¿qué más faltaría? A ver, creo que ni un otro dato necesitamos. Podemos pasar al siguiente algoritmo. Número 3. Solicitar el promedio de 4 notas ingresadas por teclado de manera que en caso el dato ingresado no esté dentro de lo permitido, entonces volver a solicitar el dato. Similar al anterior. Tenemos una condición por la cual indicamos que el dato no, si no está dentro de lo permitido, entonces solicitar ese dato nuevamente. Básicamente igual que el anterior. Podemos usarlo. El bucle para pedir nuevamente la información en caso el intervalo no sea el adecuado. Es lo mismo. La diferencia aquí es que yo debo ingresar 4 calificaciones. Por tal motivo, ahora mi condición ya no va a ser que sea necesariamente que esté dentro de ese intervalo. Para yo terminar necesito ingresar 4 datos. Así que lo que voy a hacer ahora es hacer una ligera modificación. Voy a poner aquí contador que empiece como 0. Y cada vez que tú ingresas una calificación, tendría que incrementarse el contador. ¿Cierto? Contador más 1. Sin embargo, yo necesito validar si lo que ha ingresado es correcto. Porque si no está dentro de lo permitido, el contador no tiene que tomarlo en cuenta. Porque solo se toma en cuenta las notas válidas ingresadas. Por tanto, este contador sí va, pero dentro de una condición. Le pongo, si la nota es mayor o igual que 0 y esa nota es menor o igual que 20, entonces recién lo tomo en cuenta y indico que ya va una nota más. Sabiendo ello, es que si el usuario ingresa, por ejemplo, 25, ese 25 no está en el intervalo que ven ustedes. Y como no está en el intervalo, entonces no lo va a contar. Esta instrucción no se va a ejecutar. Así que lo único que me queda ahí es indicar que hasta que el contador sea 4, no se detenga de repetir. Es decir, el contador, recuerden que solo se incrementa cuando el dato ingresado es correcto. En la primera vuelta, si el usuario ingresa 25, no lo va a contar. Eso quiere decir que iba a comparar contador, que vale 0, es igual a 4. Obviamente que no, va a volver a pedir la información. Si el usuario ingresa como segundo intento 18 sí está en ese intervalo. Por tanto, el contador va a incrementar en 1. Y si incrementa en 1, ahora va a evaluar. El contador vale 1. ¿Es igual a 4? No, aún no.
Cuando el usuario logra ingresar, por ejemplo, 18, luego ingresa 20, luego ingresa 5 y quizás ingresa un 9, ingresó 4 datos válidos, el contador tuvo que haber valido 4. 4 datos correctos, 4 es lo que va a tener el contador. Ahí recién va a preguntar, ¿contador vale 4? ¿Es igual a 4? Sí. Como si es correcto, va a salir. Leamos otra vez el enunciado. Dice promedio de las 4 notas. Bueno, aparte de solo dejar pasar 4 calificaciones, me pide el promedio. Por tanto, cada vez que ingrese un dato válido, ojo, solo datos válidos, es decir, dentro de esta condición, debo indicarle que necesito que se vayan sumando, ¿cierto? Suma es igual a suma más esa nota que se ha ingresado. Si este proceso yo lo generase después, o ya sea después de la condición, o después de haber pedido la información, voy a caer en error, porque al ponerlo en esa ubicación, si alguien ingresa, por ejemplo, menos 5, le va a agregar, y yo no quiero eso. Por tal motivo, tiene que ser forzosamente dentro de esta condicional que valida que el dato está dentro de lo permitido, que es de 0 a 20. Solo sería eso. No está terminado, pero si ejecuto hasta ahí, veamos qué es lo que obtenemos. Ingrese promedio final. Voy a ingresarle 5, 10, 15. Digamos que le ingreso por error un 40 y un 3. Ahí está. 1, 2, 3, 4 datos válidos. Este 40 no lo contó. Y si quiero que demuestre la suma, escribir suma. Vamos, ¿qué datos está sumando? 5, 5, 5, 10. Ahí está. Sumo todos, 25. Veamos otros valores. 20, 20, 20. Menos 5. 9. Ahí está. 20 más 20 más 20, 60. Más 9, 69. El 5 no lo contó. Último ensayo. 15, 15, 10, 21, 18. 58. Veamos. 15 más 15, 30 más 10, 40. Más 18, 58. Está bien. 30, 40, 58. Este 21 no lo ha sumado. Listo. Como yo sé que son 4 números ingresados con certeza, entonces el promedio lo puedo obtener de la siguiente manera. Promedio es igual a la suma que yo he generado entre 4. Solo de esta manera. O si desean le ponen contador. Pero como el enunciado ya te dice que son 4 notas, no es necesario. ¿No? Yo lo voy a dejar así como 4. Entonces como respuesta indicaré el promedio de las 4 notas es promedio. Ejecutemos. Algo fácil, a ver, 10, 10, 10, 30. Le voy a poner aquí y un 20. Debería darme, son 50, 12.5 creo. Sí, el promedio de las 4 notas es 12.5. ¿Sí? Y si le ponemos 20, 20, 60, 10 y 10, debería darme 15, porque solo va a tomar en cuenta el 20, 20, 10, 10. Eso nos da 60, sí, 60, entre 4 es 15. Promedio de las 4 notas es 15. ¿Ya está? Correcto. Solo que cuando me piden las notas, yo quiero saber de repente en qué nota voy ingresando, ¿no? Por ejemplo, ingreso 15 aquí, solo me dice ingrese promedio final. Por cierto, ya no es promedio final, sino es ingrese la nota y le voy a agregar número. La numeración no puede ser solo contador, sino más 1.
Porque recuerden que cuando pide la información, en la primera vuelta yo quiero que salga 1, pero el contador inicia como 0. Se incrementa después, cuando se vayan los datos. Pero si le pongo más 1, entonces es como si estuviera considerando que se está sumando en el conteo de datos nada más, pero que no influye en la respuesta. Ejemplo, ingresa la nota 1, 15, ingresa la nota 2. Si en la nota 2, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo me equivoco? Ingreso menos 8. Me vuelve a pedirle la nota 2, ¿se dan cuenta? Entonces, está validando adecuadamente que el dato ingresado incorrectamente o que no está dentro del intervalo esperado, te vuelve a pedir esa información, ¿no? Pongo 20, 10, 15, ahí está, promedio es 15, a ver, 15, 20 y 15 y 10 son 30, 60, entre 4 y 15, es correcto. Ya tenemos la respuesta, tenemos el algoritmo generado para el enunciado número 3. Solo faltaría definir las variables. Definir contador. Verdad. No me sale error, pero aquí debí haber generado la suma como 0. En PCIN, cuando una variable no es declarada y luego la utilizas para un proceso determinado o como parte de este, asume que es 0. Pero nosotros no debemos considerar que empieza como 0 si no le hemos asignado, sino que tenemos que generarlo nosotros mismos. Ya que más adelante usaremos otro lenguaje de programación que ese tipo de errores te generan, digamos, un proceso en el cual va a estimar que estás intentando procesar un dato que no existe aún. Por tal motivo se recomienda inicializarla. Bueno, entonces contador, tenemos suma, que también va a ser vamos a ponerlo como real, al caso de suma, porque el usuario te puede ingresar notas con decimales, ¿no? Voy a poner aquí, definir suma, y luego la nota también puede ser real, ¿no? Te puede ingresar con 15.5, 15.8. ¿Qué más? Promedio, de todas maneras, ¿no? Real. ¿Qué más? Creo que nada más. Entonces voy a indicar qué tipo de dato va a albergar. Este va a ser entero para el contador y el promedio como real, junto con la nota y la suma de las notas. ¿Listo? Siguiente. Número 4. Usar la función azar para generar un número de entre 1 y 100. Para este caso, hay que considerar de que la función azar te devuelve un número que está de entre 0 hasta el número que tú pides, menos 1. Por ejemplo, si yo le pongo aquí escribir azar y le pongo 3, uno pensaría que va a ser de 1 a 3, pero no es así. Miren, azar 3, ¿cierto? Me imprime 0, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 2 y otra vez 2. Todo va en cuestión de 0 hasta el número que has especificado en los parámetros menos 1. Si pones 3, el límite va a ser 2, como acaban de notar. Bien, entonces si yo quiero de 1 a 100, ahí está el problema. Yo quiero que genere de 1 a 100, pero me va a generar de 0 hasta 99 si le pongo como límite 100. Entonces les recomiendo hacer lo siguiente. Ponen 100, pero a la respuesta le vamos a agregar más 1. Eso quiere decir que ya no va a generar de 0 a 99. Bueno, va a generar de 0 a 99, pero a esa respuesta le va a agregar más 1. Por tanto, el intervalo ahora va a ser de 1 a 100. Vamos a probar esto. Vamos a poner yo quiero de 1 a 3, digamos. Yo le pongo 3 límite, pero más 1. Veamos. Entonces, hace rato hasta 3 salía de 0 a 2. Ahora vamos a ver. 2, 1, 2, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 3. ¿Se dan cuenta? 1, 2 y 3 son los valores que considera. Y ya está. Solo que ahora le pondría hasta 100. ¿Qué más dice? Cuando genere un número entre 1 y 10,
indicar en cuántos intentos lo hizo. O sea, yo necesito que de ese intervalo de posibilidades que es de 1 a 100, me indique cuántos intentos tuvo que realizar la máquina o la computadora para generarte un dato que está entre 1 y 10, o sea, un subintervalo. Porque recuerden que en este caso, por ejemplo, miren, yo quiero de 1 a 10. Primer intento generó 23. Voy a un intento y no logré tener un dato de entre 1 y 10. Siguiente, 65. Segundo intento y no logré obtener de 1 a 10. Siguiente, 1. Por fin, de 1 a 10 tengo un valor. Lo hice en 3 intentos. Se dan cuenta que en cada intento, siempre que no se logre obtener el rango de 1 a 10 como meta, entonces te va contando cuántos intentos vas. Y eso es lo que te pide el algoritmo. Por tanto, yo le voy a indicar, deseo repetir este cálculo de azar. Bien, y lo voy a guardar en una variable, dato. Quiero repetir hasta que este dato que se genera mediante este proceso sea igual a un dato que está entre 1 y 10. Eso quiere indicar, voy a seguir generando el dato aleatorio hasta que ese dato que guarda este cálculo esté entre 1 y 10, que sería lo mismo que poner sea mayor que igual que 1 y sea menor o igual que 10. Ahí está. Y claro, cada intento que realice debe ir contándolo. Voy a crear un contador que inicie en 0. Y cada vez que genere un valor, ese contador se va incrementando. Ahí está. Y por último, cuando ya salgas del bucle, es decir, se ha generado un dato que está entre 1 y 10, quiero que imprima ese valor. Escribir voy a poner aquí, se logró obtener un número entre 1 y 10. En otra línea lo voy a poner. Lo voy a hacer en una sola línea, creo, de frente. Se necesitó. Voy a crear la variable. Bueno, voy a usar la variable que tiene la cantidad de intentos generados, que es C. Se necesitó tal cantidad de intentos. Ahí está. Ejecutamos. Veamos qué es lo que está pasando. Se necesitó 73 intentos. ¿Tanto? A ver. Cada vez que genere un valor, lo voy a decir que lo escriba. A ver qué es lo que está pasando. Escribir dato. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí lo hice en menos intentos, no lo hice en 10 intentos. Veamos. 1, 2, 3, 4. A ver. ¿Qué pasó aquí? Ya. Me equivoqué aquí. Aquí yo dije mayor igual que 1, pero escribí menor igual. Que es mayor igual. ¿Listo? Ahora sí. 3 intentos, ¿correcto? A ver, sí, en efecto, en el tercer intento obtuvo un 7. Y ese 7 está dentro del intervalo esperado, de 1 a 10. Los primeros intentos generó valores que no están dentro del intervalo esperado. Así que los contó, pero no consideró que fuese el final, sino hasta que encontró este 7. Y el siguiente, acá lo hice en 6 intentos. Primer intento 80, segundo intento 59, tercer intento 72, cuarto intento 99 y por último, penúltimo intento 93 y en el último caso encontró el 5 que está dentro de lo esperado. Son 6 intentos que tuvo que realizar la computadora. Y ya tenemos el resultado. Voy a guardar. Ese es el ejercicio número 4. ¿Listo?
voy a definir las variables. Definir contador es entero, el dato también va a ser entero, no hay más información que requerida o más variable que hemos usado, lo voy a declarar como entero. Ya está, listo. Ahora sí, siguiente. Ejercicio número 5. Ingresar los valores obtenidos al lanzar un dado hasta que salga 1. Determinar la cantidad de veces que se lanzó el dado y el puntaje acumulado, si lo que se acumula es el valor del tiro. Bueno, acá lo que me indican es que voy a lanzar un dado tantas veces como requiera hasta que obtenga 1. Y esa cantidad de veces que yo he lanzado el dado, debo identificar cuántas veces fueron. Por eso me dice determinar la cantidad de veces que lanzó el dado. Pues es su primer objetivo. El segundo objetivo, el puntaje acumulado. O sea, si yo lancé el primer intento, saqué 6, luego saqué 4, luego saqué 1, entonces yo debería obtener, que son 3 intentos generados hasta obtener el 1, y además acumulé en esos tiros que he generado, que son 3, 4, 5 o más intentos, acumulé en este caso, por ejemplo, 11 puntos. Entonces, por tal motivo, el algoritmo sería de la siguiente manera. Necesito un repetidor que finalice cuando el dato que me están ingresando, porque en este caso no va a ser con el dato con el valor aleatorio, sino que voy a permitir que el usuario ingrese qué valores le está saliendo con el dado. Así que le voy a poner escribir número obtenido con el dato. Ahí está, número obtenido con el dado. Ya está. Una vez que ya tengo el número obtenido con el dado, ahora queda hacer la validación respectiva que permita que esto se siga pidiendo o no. Por tal motivo, eso tiene que estar dentro de una estructura repetitiva. Repetir la solicitud de los datos que te ha dado hasta que ese dato sea igual a 1. Cuando sea 1, se acabó. Bien, pero cada vez que pidas el dato, necesito un contador que va incrementando en 1. Y ese contador tiene que iniciar con 0. Para que cada vez que pides un dato, recién se incremente en 1. Ahora, ¿qué pasa si el usuario te ingresa un dato no válido? O sea, te ingresa, por ejemplo, 8, 7, menos 1, que es imposible en un dado, ¿no? Que solo debe permitir de 1 a 6. Por tal motivo, voy a indicarle que solo se considere los intentos, bien, de los datos que ingresa el usuario, que estén entre 1 y 6. Porque si alguien ingresa 7, quiere decir que ha ingresado un dato no válido, ¿no? Tiene que volver a ingresarlo. Si dato es mayor o igual que 1 y dato menor o igual que 6. No hay otra opción, solo de 1 a 6. Si se cumple, si está entre 1 y 6, lo acumulo. Bien, perdón, lo cuento. Y además me pide acumular, ¿no? Acumulador, que empieza también como 0. Si el dato es válido, lo voy a acumular también. Acumulador va a ser igual a lo que valía antes, más el dato que acaban de ingresar. Recuerden que solo cuento los intentos o datos ingresados y los voy sumando siempre y cuando estén en el intervalo 1 a 6. De no ser así, el dato que ingresó el usuario es incorrecto. Bien, entonces hasta ahí tenemos ya contando los datos que se ingresan
que sean válidos, por cierto, y acumulándolos. ¿Qué me pide el enunciado? La cantidad de veces que se lanzó el dado y el puntaje acumulado. Creo que ya está todo. Solo faltaría que después de que se cumpla o se cierre el bucle, escribir esas respuestas. Se obtuvo el 1. Voy a poner aquí entre paréntesis. En la variable C tiene determinado cuántos intentos hice en tanta cantidad de intentos. Ahí está. Se obtuvo el 1 en tanta cantidad de intentos. Y también me falta acumularlos. Se acumuló. Voy a agregar aquí el acumulador. Digamos que son puntos. O sea, se acumuló tanta cantidad de puntos. Vamos a ejecutarlo. Ahí está. Número obtenido con el dado. Digamos que yo ingreso 8. No lo va a contar, ¿cierto? A ver, 1. Oh, se detuvo porque ingresé 1, ¿cierto? Dice, se obtuvo el 1 en un intento. Solo un intento, ¿por qué? Porque este no lo va a contar. Porque es imposible que tú hayas tirado el dado y te dé 8. Así que si has ingresado 8, debe ser un error. Por error ingresaste el 8 y pulsaste Enter sin darte cuenta, probablemente. Entonces, reiniciando. Si ingreso, por ejemplo, 5, 4, 3, 6, 1. Me dice, se obtuvo el número 1 en 5 intentos. Intento 1, 2, 3, 4, 5 intentos. Se acumuló 19 puntos. Veamos. 5, 9, 12, 18, 19. Correcto, 19 puntos. Ya está. Definir C, el contador, acumulador, solo va a ingresar números enteros. ¿Qué más? Dato, lo que yo voy pidiendo, los datos que voy pidiendo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que nada más. Todos son enteros. Ya está. Listo, eso sería todo. Ya tenemos ya solucionado los 5 ejercicios y nos estaremos viendo ya en la siguiente sesión. Cuídense.